Hola, bienvenido a tu canal central Top 10. Hoy te presentamos el Top 10 de las ciudades más pobladas del mundo. La movilización de personas hacia los centros poblados que ofrecen mejor calidad de vida es constante. Es por eso que ese movimiento, junto a otros factores, es indicativo del desarrollo y progreso, sin olvidar que también puede causar caos cuando es desmedida y no planificada. Veamos cómo es la concentración demográfica con el Top 10 de las ciudades más pobladas del mundo y cómo han asumido su situación en cada caso. Top 10. Osaka en Japón figura en este ranking, con más de 19 millones de habitantes, considerada la tercera ciudad más cómoda del mundo para vivir, según Economist Intelligence Unit, en una publicación de agosto de 2018. La ciudad de Osaka está ubicada junto a la bahía de Osaka en el suroeste de Honshu, la isla principal de Japón. Constituye una de las áreas metropolitanas más grandes de Japón, junto con las ciudades vecinas, incluidas Kioto y Kobe. Osaka es una ciudad llena de rincones fascinantes, con una gastronomía cuya calidad es reconocida en todo Japón y con una forma de ser de sus habitantes muy diferente a la del resto de los japoneses. Top 9. Es aquí donde merece un lugar la ciudad de Mumbai, la segunda ciudad más poblada de la India, tras Delhi, que cuenta con 20.667.000 habitantes y, al igual que buena parte de las grandes ciudades asiáticas, sorprende por sus contrastes. Es considerada la urbe más cosmopolita del país. Mumbai es la capital del estado federal de Maharashtra. Se encuentra en la costa del mar Arábigo, en el oeste de la India, y tiene un puerto natural de gran profundidad. En 2009 fue catalogada como ciudad global. También es la ciudad más rica de la India. La misma tiene la mayor industria cinematográfica del mundo. Dos de los monumentos de la ciudad, la terminal ferroviaria de Chhatrapati Shivaji y los templos de la cueva de Elefanta, forman parte de la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Top 8. También aparece en esta categorización Beijing de China, con más de 20.896.000 habitantes. Es la capital de la República Popular China, la sede del Comité Central del Partido Comunista de China y la del Gobierno Popular Central de China. Es el centro político, económico, cultural y de comunicaciones del país, así como el de intercambios internacionales. Beijing se ha desarrollado con rapidez en muchos terrenos y la construcción de la ciudad hace grandes progresos cada día. Actualmente se ha convertido en el centro ferroviario y en el centro de transporte aéreo tanto nacional como internacional para satisfacer las necesidades de los visitantes. En Beijing se han levantado muchos hoteles de calidad y servicios turísticos que exhiben la infraestructura y ofrecen su gastronomía. Además, el transporte en la ciudad es fácil y se cuenta con los viaductos a desnivel. La ciencia y la cultura modernas de Beijing también se han desarrollado en forma considerable, convirtiéndose en el mayor centro científico y cultural de China. Aquí se encuentra la mayor biblioteca nacional, la Biblioteca de Beijing, las mejores instalaciones deportivas del país y hospitales de primera calidad. Top 7. El Cairo, en Egipto, ocupa esta posición con 21.322.000 personas que habitan a lo largo de sus 553 kilómetros cuadrados. Caótica, ruidosa, intensa y espectacular. En ella conviven viejos edificios en calles estrechas y laberínticas, junto con nuevas y costosas construcciones, antiguos bazares y modernos centros comerciales. La metrópoli es conocida como el Gran Cairo, debido a que incluye tanto el territorio original de la ciudad como su área conturbada, dependiente de la municipalidad de Giza. Es la ciudad más grande del mundo árabe y del continente africano, una auténtica metrópoli que ha presentado un crecimiento muy rápido. Es conocida por los egipcios como la madre de todas las ciudades y la ciudad de los 1000 minaretes. Un quinto de la población total de Egipto reside en su área metropolitana.
por lo que la mayoría del comercio nacional se genera o pasa por allí. Este gran crecimiento sobrecargó hasta hace poco sus servicios públicos, tales como las carreteras, los de electricidad, teléfono y alcantarillado, por lo que diversos analistas que estudiaron los cambios denominaron este proceso como una hiperurbanización. Top 6. También la ciudad de Dhaka, en Bangladesh, con 21.741.000 habitantes, merece esta mención por su alta densidad de población que año tras año se ve aumentada debido a las altas migraciones procedentes de las zonas rurales. La pobreza, el caos, la inseguridad y la polución que ceban en Dhaka, una ciudad que debe afrontar el futuro en unas condiciones ciertamente complicadas. Dhaka es una de las ciudades con mayor densidad de población del mundo, cifra que se incrementa en más de 400.000 personas anuales debido al intenso éxodo rural que está experimentando el país. Según la unidad de inteligencia de la revista The Economist, también se trata de uno de los peores lugares para vivir en el mundo. La gran mayoría de los migrantes que llegan a Dhaka lo hacen buscando un futuro digno que nunca aparece y allí acaban viviendo en los denominados slums, que son barrios de chozas, infraviviendas o asentamientos informales en los que habitan más del 25% de la población de la ciudad. Este crecimiento exponencial de la población se perfila como uno de los principales retos a los que se enfrenta Dhaka y sus habitantes. La débil infraestructura de la ciudad se ve marcada por este fenómeno de expansión que está impulsando un auténtico boom de la construcción y que deja a su paso miles de edificios a medio construir. Sin embargo, sus plantas se encuentran repletas de negocios o fábricas textiles. Top 5. Acá encontramos a la Ciudad de México, capital de México, con una población de 21.918.000 habitantes, siendo una ciudad en constante evolución. Sus calles rebosan de vitalidad, latente con el ir y venir constante de su pueblo. La ciudad atesora un riquísimo patrimonio cultural y arquitectónico que se percibe en cualquier rincón. Aunque si algo conserva especialmente vivo es el espíritu de Diego Rivera y Frida Kahlo, dos artistas convertidos en todo un símbolo del país. Con su carácter vibrante, multifacético y siempre en movimiento, es el centro político, económico y cultural de la República Mexicana. Es el núcleo urbano más grande de México. Catalogada como una ciudad global, también es uno de los centros financieros y culturales más importantes del mundo, con una de las economías más dinámicas a nivel internacional, y es la número 15 a nivel mundial por el tamaño de su PIB. Top 4. Es ahora Sao Paulo, en Brasil, quien está posicionado en este punto con 22.237.000 habitantes, siendo la ciudad más poblada del continente americano, multicultural y atractiva. Destaca por su oferta cultural y gastronómica y su dinamismo financiero. No en vano, la Avenida Paulista está considerada el principal centro empresarial de Latinoamérica. Es el más importante centro financiero de Brasil. Algunas fuentes la ubican como la mejor ciudad para hacer negocios en América Latina. Es llamada por los brasileños como la ciudad que no puede parar y es catalogada como ciudad global de tipo alfa, según estudios de las consultoras Brookings, América Economía y PricewaterhouseCoopers. Es la ciudad más rica de América Latina. La ciudad es también única entre las ciudades brasileñas por su gran número de empresas extranjeras. Sin embargo, a pesar de esto, Sao Paulo también presenta un alto grado de informalidad en la economía. Top 3. Ocupando este lugar está Shanghái, en China, una ciudad de 26.317.000 habitantes, ubicada en la costa central del país, convertida en un importante núcleo financiero. Las edificaciones coloniales conviven con imponentes rascacielos, especialmente en el distrito de Pudong, en el que la torre de Shanghái, con sus 632 metros de altura, sobresale suntuosamente. Shanghái,
la ciudad más excitante para vivir ahora mismo, es capaz de ofrecer un estilo de vida estimulante y a la vez revitalizante. Esta ciudad combina ingeniosamente los misterios de los templos orientales y los modernos y glamurosos rascacielos. En la actualidad, Shanghái es descrita habitualmente como la pieza estrella de la economía de mayor crecimiento del mundo. El éxito económico de Shanghái ejerce una gran atracción en millones de chinos. Para controlar la afluencia de gente, el gobierno de la ciudad creó un sistema de registro para los residentes con permiso de residencia en Shanghái. La población se ha mantenido estable después de un rápido aumento en los años 50 y 80. A partir de los años 90, este ha sido más lento. Top 2. Siendo la segunda ciudad más poblada del mundo, está ubicada en este punto Delhi, en la India. Con una población de 31.181.000 personas, es una de las metrópolis más grandes del país. Delhi comparte sus fronteras con los estados de Uttar Pradesh y Haryana. Es el centro de la política internacional, el comercio, la cultura y la literatura en la India. Delhi es un lugar único, el cual no tiene comparación con ninguna otra ciudad del mundo. Los viajeros que llegan aquí por primera vez pueden tener una sobrecarga en los sentidos debido a la contaminación, el caos de su tráfico, la cocina exótica, la rica cultura, los colores, los mercados de compras, la historia y la arquitectura. Top 1. En este lugar de honor encontramos a Tokio, Japón, la ciudad más poblada del mundo y además la más segura del planeta, que según datos recientes cuenta con 37.435.000 habitantes. La capital de Japón es, ante todo, una urbe de contrastes, en la que lo más moderno y lo más tradicional se funden en una simbiosis sorprendente. Tokio cuenta con increíbles templos centenarios como el de Sensoji en Asakusa o el de Meiji en Shibuya, un barrio trepidante de intensa actividad en el que se vive muy deprisa. Es el eje de la política económica, educación, comunicación y cultura del país. Cuenta también con la mayor concentración de sedes corporativas, instituciones financieras, universidades y colegios, museos, teatros, establecimientos comerciales y de entretenimiento en todo Japón. Tokio es considerada una de las ciudades más dinámicas del planeta, con una amplia gama de actividades sociales y económicas en conjunto con el boom de inversiones a finales del siglo XX, probablemente el más grande que se haya conocido en la historia. Como resultado, la ciudad cuenta con una mayor cantidad de edificios modernos que Londres o Nueva York. Como quedó evidenciado, el movimiento de personas de un centro poblado a otro lo justifica la constante búsqueda de mejores condiciones para vivir, aunque esto provoque paradójicamente a su vez inconveniente con los servicios públicos y sanitarios o al contrario más desarrollo. Todo depende de las políticas aplicadas en cada localidad. Si deseas hacer algún aporte personal o darnos tu opinión particular, utiliza para ello la casilla de comentarios. Si te gustó el video, pulsa el icono de la manito, compártelo con tus amigos, suscríbete a nuestro canal central Top 10 y no olvides activar la campanita de notificaciones para permitirnos avisarte de otro nuevo video que seguro te va a cautivar.